Hola, muy buen día para ti. Soy la psicóloga Claribel Herrera. Me gustaría que hoy habláramos sobre el trauma. ¿Qué es el trauma? La raíz etimológica, el significado de la palabra trauma significa herida. Es una herida. No es tan fácil traumarse. Luego creemos que porque pasa algo que no es tan profundo ni tan gravoso, nos va a generar un trauma o a nuestros o a los hijos, ¿no? En realidad no. Para traumarse realmente tiene que ser algo profundo que nos siembre en nuestra esencia y que nos genere esa sensación de desolación. La, una manera gráfica de describir el trauma es algo que iba en esta dirección y de repente algo pasa de la nada y hace que esto bote y se quebre en mil añicos. Nuestra vida era una antes de que ocurra ese trauma, ese evento, ese suceso. Y este generalmente sí es un suceso, o sea, sí es un evento, sí es una situación, no es una serie de factores. Puede ser repetitivo, pero desde la primera vez que ocurre es cuando nos genera ese trauma. Por ejemplo, alguien que es abusado, alguien que es golpeado, alguien que es violentado o violentada. Desde la primera vez genera un trauma, aunque esto siga siendo crónico. El trauma marca un antes y un después en nuestra vida. Ya lo decía Freud en sus obras completas del el trauma y mencionaba que aquellos soldados de guerra, lo equiparaba con ir a la guerra, porque ir a la guerra es un trauma, que regresaban completos eran los que tenían mayores problemáticas a nivel de salud mental, mientras que aquellos que regresaban sin un ojo, sin una pierna, con una herida de batalla, eran los que tenían menos traumas. Él no le parecía que esto tuviera sentido, entonces se puso a investigar y como conclusión llegó a la conclusión de que aquellos que tuvieron la posibilidad de sacar esa herida o ese trauma a través de esa explosión en el ojo, en el brazo, en la pierna, son los que habían podido canalizar toda esa parte o parte de esa herida o parte de esa dificultad que habían vivido en el momento que eso explota, lo canalizan, mientras alguien que estaba completo no había tenido la posibilidad de sacar esas heridas o toda esa como toda esa vivencia y sensaciones que habían experimentado durante la guerra. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros sufrimos de un trauma, algo que marca un antes y un después en nuestra vida lo suficientemente profundo, y no lo hablamos, no lo verbalizamos, va a tener peores, y no lo concientizamos sobre todo, va a tener peores consecuencias, porque está ahí bailando todo ese sentir. Y recuerden que las emociones que no expresamos van a salir de las peores formas posibles ante los estímulos más pequeños e insignificantes, por un plato, porque no barrí, por lo que sea, no porque no me quedó derechita la línea, va por lo más absurdo, pareciera absurdo, pero en realidad extrae todo eso. Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi contenido, te agradezco llegar hasta aquí y encuéntrame en todas mis redes sociales como psicóloga Claribel Herrera. Hasta la próxima, un abrazo, bye.